palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando estamos pidiéndole algo a Dios y no nos concede? O está que se demora. O de repente nos contesta de una manera que no es correcta para mí. Estoy orando por mi familiar que no se muera y Dios dice, no, se va a morir. Y se muere. ¿Qué pasa si estoy buscando un trabajo y se me cierra la puerta? Y Dios dice, pero eso no es para ti. No, pero Señor, pero yo te estoy pidiendo, yo necesito trabajar, estoy endeudado con los bancos, con la gente, etcétera, etcétera. Necesito comer, necesito pagar el colegio de los hijos, de la universidad. Señor, ¿qué te está pasando? Podemos decir muchas cosas, circunstancias por las cuales, hermanos, estamos atravesando o vamos a atravesar. Quiero fortalecer y fortalecernos todos en la palabra de Dios. Recuerden, siempre la palabra de Dios es la que va a fortalecer tu vida. No es la religión, no es la iglesia, es la palabra de Dios la que va a fortalecer tu vida. Y por eso que tenemos que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Tiempo, hermanos, para analizar la palabra de Dios, asimilarla y lo más importante, practicarla. Eso es lo más importante. Hay mucha gente que conoce mucho de Biblia, pero no la practica. Hay mucha gente que conoce muchos versículos, pero no la practica. ¿De qué le sirve eso? Su fe se va a debilitar. El conocimiento no va a fortalecer tu vida. El conocimiento te va a debilitar. Porque en el momento de la prueba, la dificultad, de la enfermedad, de la muerte y el dolor, que muchas veces o algunas veces volverá a tocar la puerta de nuestro hogar, ahí se va a ver qué clase de cristiano eres y cristiana. Y el diablo va a decirle al Señor, ¿cómo vamos a ver de qué está hecho este pastor? Vamos a ver de qué está hecho esta hermanita. Vamos a ver. Ah, hermanos, y es ahí, en medio del dolor, de las lágrimas, del sufrimiento, de la muerte, donde yo tengo que aferrarme a Dios con todas mis fuerzas, como siempre debemos de hacerlo. Mateo capítulo 14, por favor. Enseguida Jesús, versículo 22, hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar. Noten, los discípulos no jamás pensaron qué es lo que iba a acontecer con ellos. Por eso le estaba diciendo en esta pequeña introducción, muchas veces no pensamos lo que nos va a pasar. Y muchas veces también no pensamos por qué Dios está contestándonos de esa manera y comenzamos a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, esa pregunta, ¿dónde estás? O veo circunstancias que yo no he pensado que voy a pasar. Note, el Señor le dijo, vayan a la otra ribera. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Por supuesto que sabía. Los discípulos no sabían. La fe de los discípulos iba a ser probada. Ese fue el objetivo de Jesús. Su fe iba a ser probada de sus discípulos. Pero qué maravilloso el Señor es. Se fue a orar. No solamente por los discípulos. El Señor fue a orar para que la fe de ellos en esa tormenta que se les iba a presentar no desmayaran. El Señor ora, el Señor intercede por nosotros ante Dios Padre. Y después de despedir la multitud, ¿verdad? Llegó la noche. Fíjese cuánto tiempo había pasado. Llegó la noche. Ellos estaban contentos viajando durante todo el día al otro lado de la ribera. Y la barca, dice, estaba en medio del mar y comenzó las olas a azotarla, porque el viento era contrario. ¿Cuáles son esos vientos contrarios que muchas veces, y esas olas grandes, así nunca va a haber una ola chiquita, las olas siempre son grandes. Las olas grandes que se nos presentan son esos problemas, dificultades en inmensidad, en tamaño, que nos presentan que pareciera que van a hundir nuestra embarcación de nuestra vida.
Noten que estas circunstancias, ellos no estaban esperando que esto sucediera. Por eso hice la pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando se nos van a presentar situaciones que no vamos a esperar? Ahora, noten que aquí viene lo maravilloso de la palabra de Dios. Por eso es que muchos miembros de iglesia, muchos creyentes se desaniman, se desalientan y comenzamos a decir, yo no esperaba esta respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios contestó eso? Era mi hijo, era mi esposo, era mi trabajo, era mi dinero, etcétera, etcétera. Y Dios te va a decir, hijo, hija, tranquilo, no has entendido. Tu fe tiene que ser probada. Yo soy Dios. Aunque te duela, aunque te hagas pedazos la vida, yo soy Dios. La vida no está en las manos de las clínicas, ni los hospitales, ni los médicos, ni las pastillas, ni los tratamientos. La vida está en manos de mí. Yo soy Dios. Con pastillas o sin pastillas, con médico o sin médico. Yo voy a decir en qué momento vas a descansar. Pero ¿por qué no entendemos muchas veces esto? Mire, creo que todos somos testigos de muchos creyentes hoy que están desanimados, que están desalentados. Ahora, noten por qué. Dice que Jesús se presentó, ¿verdad? En la noche ya avanzado y andando sobre el mar. ¿Qué estaba andando? ¿Qué hacía Jesús? Andaba sobre el mar. Jesús siempre, hermanos, andando en lo sobrenatural, para poder hacerles ver a ellos que no hay nada imposible para el Señor. Pero ellos, hermanos, tuvieron miedo. Hay un fantasma, dijeron. Mire, hay dos enemigos de la fe que quisiera hablar ahora. El primer enemigo de la fe es ese, que nos dejamos llevar por las circunstancias. Y cada vez que nos vamos a dejar llevar por las circunstancias, tu fe se va a debilitar. Estás esperando que el dólar suba, que el euro también suba para comprar dólares, y etcétera, etcétera. Estás esperando esto para ganar más. Estamos, hermanos, no nos movamos por las circunstancias. Estoy esperando que cambie de gobierno, estamos esperando que cambie de pastor, estamos esperando que cambie esto, sí, estoy esperando que venga mi hijo. No se mueva por circunstancias. El Señor jamás nos dijo en su palabra que tenemos que movernos por las circunstancias. ¿Quiénes son los que se mueven por circunstancias? La gente que está esperando egoístamente lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú te imaginas, pero no lo que Dios está pensando. Hermano, me encanta. Por favor, Jeremías, abra la Biblia, por favor, abra la Biblia, abra la Biblia. Abra la Biblia, abra la Biblia. Jeremías, capítulo 29. Deje que el Señor le hable. Deje que el Señor te hable, abre la Biblia. Cuando tú abres la Biblia, Dios te habla, no es el pastor. Mira, Jeremías, capítulo 29, el versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Ponga su nombre. El Señor sabe, hermanos, cómo pienso. 600 pensamientos por minuto segrega el cerebro. El problema está, ¿qué clase de pensamiento estás pensando ahora? Pensamiento de muerte, pensamiento de negatividad, pensamientos malos, negativos, pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos de inestabilidad. ¿Qué clase de pensamientos tienes ahora? Y Dios conoce esos pensamientos. Los seres humanos ni el diablo conocen los pensamientos. Gracias a Dios que el diablo no puede leer el cerebro, no puede leer mi mente. Estos pensamientos, Francisco, que yo tengo acerca de ti, escúchame. Número uno, son pensamientos de paz. Número dos, no son pensamientos malos. ¿Por qué estás pensando que yo soy malo? ¿Por qué usted está pensando que la respuesta no es la que tú esperabas? Y ahora te enojas con Dios, te molestas con Dios. Mis pensamientos nunca son para mal. A fin, qué cosa maravillosa. No te lo quise la parte final. Al fin de darte lo que
tú estás necesitando. Gracias al Señor, que Él no nos va a dar lo que siempre querramos, sino lo que necesitamos. ¿Estás moviéndote por las circunstancias ahora? Y cada vez, hermanos, que nos vamos por las circunstancias, vamos a ir a Mateo, por favor, nuevamente, Mateo capítulo 14. Justamente, te vas a desanimar, te vas a desalentar. No importa cuántos años tengas en la iglesia, eso no interesa. No interesa cuántos años estudies la Biblia y te la sepas de memoria, eso no interesa. No importa si eres pastor o no seas pastor. Hermanos, eso no importa, pastor. Mi fe se va a debilitar y me voy a desanimar cuando estoy esperando, vamos a suponer, estamos esperando a la mamá, al papá, al hijo, al cónyuge, yo estamos orando por muchos de ellos, estamos esperando. ¿Y cuál es la respuesta? Estamos esperando al doctor que dice, estamos esperando un medicamento que va a venir de Alemania porque aquí en la clínica no hay. Y sin ese remedio dicen que no se va a sanar, va a empeorar. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Lloramos, ¿verdad? Nos desesperamos, ¿verdad? Y Dios me va a decir, hijo, hija. Pero el Señor, no. Mire, lo mismo pasó. Cuando usted lee, ¿qué pasó? San Juan capítulo 11, sí, San Juan capítulo 11, versículo 4 y versículo 5. Y Jesús amaba a Marta y a sus hermanas y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y le dijeron a los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas para allá. Noten, hermanos, que Jesucristo no fue en ese mismo momento cuando Marta y María le dijeron que su hermano estaba enfermo. Jesús permitió que Lázaro muriera, que el dolor golpeara la vida de Marta y María. Jesús permitió que el dolor no se apoderara de ellas, porque eso no era el objetivo del Señor. Pero la sierva del Señor dice que el dolor se apoderó de tal manera de Marta y María que habían perdido la esperanza. Su fe se había debilitado. Y por eso que a muchos hermanos que reniegan de Dios, se molestan con Dios. Y yo he hecho vigilia, he hecho ayuno, he hecho oración, y Dios te va a decir, nada de eso, hijo, que es necesario. Pero yo no me muevo por circunstancias. Mi fe no se mueve por lo que tú crees. Fe se va a activar cuando tú dices, Señor, yo creo en ti, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y voy a esperar tu respuesta, aunque me duela. Aunque no espero esa respuesta, Señor. Entonces tú estás ahí con mis lágrimas, con mi tristeza. Estoy compungido, sí, pero estoy confiando. Esa es la fe, mi confianza en Dios. Con médico, sin médico, internado, no internado, con pastillas, sin pastillas. Dios puede hacer milagros maravillosos, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Una de las maneras como nuestra fe se debilita, hermanas y hermanos queridos, en los momentos más terribles que vamos a atravesar, porque este es el principio solamente de dolores, no nos movamos por las circunstancias. Número 2, cuando yo me muevo por las circunstancias, mi fe se va a apagar. Y número 2, ¿cómo se va a apagar también y se va a debilitar mi fe? No te lo digo. Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Hermanos, dice la palabra ahí del Señor. Tened ánimo. Soy yo. No tengan miedo. Es el médico. Es el pastor. Es el hermano que va a decir, tengan. No. Es Dios que te dice, ten ánimo. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé cómo estás sufriendo. Me encanta cómo el Señor siempre daba ánimo a sus hijos. Las 2 palabras que usted siempre va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis son esas. Número 1, ten ánimo. Número 2, no tengas miedo. No tengas miedo. Tengan ánimo, ¿qué significa tener ánimo?
Porque el Señor les dijo, tengan ánimo, porque los vio que estaban desanimados, desmotivados. Cuando usted pierde el enfoque, hermanos, cuando yo pierdo el enfoque, me da mucha pena. Últimamente, hermanos, están apareciendo más hermanos que están pensando en cosas que no son, que no están en la Biblia. Y están diciéndome, pastor, ¿usted qué piensa sobre la madre esta? Pastor, ¿usted quiere que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Etcétera, etcétera, hermanos. Cuando no nos basamos en lo que escrito está en la palabra de Dios y perdemos el enfoque en Cristo, vas a ahogar. ¿Qué hizo Pedro? Noten lo que dice. Aquí está la parte final que quiero decirles. Pero al ver, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo Pedro y comenzó a hundirse. Y entonces comenzó a gritar, Señor, sálvame, sálvame. Ah, hermano, aquí está el segundo enemigo de nuestra fe. Cuando me dejo llevar por las emociones. Los cristianos no debemos dejar llevar por las emociones. No es emoción. Cristo es razón. Por eso que dice en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Versículo 24. Si alguien quiere seguirme, tome, niegues a sí mismo, tome su cruz. Pastor. No es emoción. Es que yo no siento nada para bautizarme. Es que yo no siento nada para cambiar. Es que disculpe usted, pastor. No, no hay disculpas. Jesús no es emoción ni sentimientos. Es que yo me bauticé porque el pastor me hizo llorar. Es que yo pastor, me bauticé disculpe. porque esto y aquello. Y yo hice, no, hermanos, Jesús no es emoción. Cuando tú crees que Jesús es emoción, eso va a pasar contigo. Si eres inestable en tus emociones, hoy quiero, mañana no quiero, hoy me enamoro de otro, mañana de otra, y ahí estamos, y las emociones. Esto pasó con Pedro. Al ver los vientos contrarios, Pedro se hundió. Y entonces, hermano Edwin Gómez, apague su micro, por favor. Sálvame, sálvame, Señor. El grito desesperado, ¿verdad? Sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le extendió la mano. Y noten lo que le dijo, Pedro, ¿dónde estaba tu fe? Hombre de poca fe. Cuando tu fe y mi fe se debilita, noten que yo encuentro aquí, hermanos, quiero terminar con esto. Versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Saben que ese fuerte viento puede ser las cosas del pasado que hemos hecho? Y esas cosas del pasado que hemos hecho que son pecados, tú no te sientes perdonada ni perdonado. Y entonces tienes una herida abierta, a pesar que vayas a la iglesia, a pesar que seas pastor y no pastor, eso no interesa. Tenemos heridas abiertas del pasado, de los pecados que hemos hecho, porque no me siento perdonado por Dios. Y como no te sientes perdonado por Dios, ese viento contrario a la fe, ese viento contrario golpea tu conciencia, golpea tu mente, te martiriza, te perturba, y ahí comienzas, y cuando yo recuerdo, pastor, y cuando yo me vino a mi mente esto lo que hice, pastor, y cuando yo, ese es el viento contrario, y te estás hundiendo. Pero también encuentro que este viento contrario es cuando las puertas se están cerrado. Y si están cerradas las puertas del trabajo, si están cerradas las puertas de casarte otra vez, si están cerradas las puertas de muchas expectativas que tenías, y te enojas con Dios, y comienzas a decir, Señor, ¿dónde estás? Este es otro viento contrario, contrario a la fe. ¿Cómo vamos a decir, Señor, dónde estás? Y Dios te va a decir, acá estoy. Siempre estoy presente. El problema eres tú, no soy yo, hijo mío. Otro viento contrario. Puede ser, hermanos, que no hemos estado esperando que Dios me contestara de esa manera. Entonces, en medio de mi dolor, de mi aflicción, comienzo a decir, Señor, ¿por qué lo permitiste?
Te hago una pregunta esta mañana, hermanos, y que tenemos que hacernos todos. ¿Puede haber otros vientos contrarios? Enojo, resentimiento, rencor, sentimiento de culpa o complejo de culpa. ¿Cuáles son esos vientos contrarios que muchas veces lo expresamos y decimos así? No sé por qué no me bautizo, pastor. Todo entiendo. Toda mi familia es adventista, toda mi familia es creyente, toda mi familia, mi papá es pastor, y yo no decido bautizarme. Yo no sé por qué. Me gusta escuchar los sermones, me gusta escuchar a tal pastor, pero no decido entregarme. Yo no entiendo por qué. ¿Cuáles son esos vientos contrarios que hacen que tu pobre embarcación de tu vida, en los momentos de las pruebas, hermanos, de la dificultad y donde derramamos lágrimas y nos sentimos tristes, estás hundiéndote? Pero encuentro la parte final. Usted tiene que identificar. Nosotros tenemos que identificar. Les hablé de 4 vientos contrarios. Puede haber muchos más vientos contrarios. Identifica cuál es ese viento. Es ese viento contrario que hace que tu fe está debilitándose. Note que cuando él comenzó a clamar, inmediatamente el Señor extendió. Gloria a Dios. Dios es el Dios que cuando tú clamas, cuando yo clamo, hermanos, Dios me extiende su mano y te dice, agárrate fuerte, no te sueltes. Encuentro aquí una frase linda, ¿verdad? Que siempre hablo. Tú te vas a hundir, pero no te vas a ahogar. Te vas a hundir, y yo también, pero no me voy a ahogar. Porque el brazo del Señor se extenderá para sanarte, para salvarte, para reconstruir tu familia, tu hogar, tus proyectos, tus sueños. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios, hermanos, que no es una fantasía, no es una ilusión, y no es solamente Dios, 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 Dios. No, 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 no. Me encanta por eso los judíos cómo consideran a Dios, ¿no? Los judíos como cuando consideran a Yahvé, no nombran así nomás el nombre de ellos. Tienen mucho, mucho, mucho respeto y mucho cuidado con decir Yahvé. Noten, hermanos, acá este último versículo que quiero terminar. Hebreos capítulo 11, capítulo 40. Hebreos capítulo 11, capítulo 40. Porque Dios, después que en esta galería de los hombres y mujeres de la fe, que pasaron por pruebas, tribulaciones y problemas de angustia, etcétera, etcétera, dice, porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos, dice, para que ellos no fueran perfeccionados, aparte de nosotros, sino que sean parte de nosotros. Es decir, Dios deseaba, anhelaba no solamente algo mejor para nosotros, sino que tu fe sea fortalecida. Gracias a Dios, porque siempre tiene algo mejor para nosotros. Entonces, termino diciendo lo siguiente: no te enfoques en la muerte, en el dolor. No nos enfoquemos en las circunstancias ni en las emociones. Identifiquemos esos vientos contrarios que están azotando mi vida internamente. Clama al Señor y dile, Señor, ayúdame a no tener miedo. Estos son los vientos contrarios que están haciendo que mi fe se debilite. Y por más que estudio la Biblia, o mi culto, canto, oro, ayuno, vigilia, oración, Señor, los vientos contrarios, estoy observándolos cada vez más. Y cada vez que observes el viento contrario y las olas, te vas a hundir. Pero si tu fe sigue puesta en el Señor, no te vas a ahogar. El Señor está allí, hermanos, siempre presente para socorrernos. Que Dios nos dé esa capacidad. Sí, hermano, porque no es fácil. No es fácil. Que Dios nos dé la capacidad en medio del problema que estamos atravesando, de las circunstancias adversas y de tantos problemas, ¿verdad? Y pedidos de oración que nos sentimos tan impotentes. Dios nos dice esta mañana, no estén mirando la enfermedad, no estés enfocándote en la impotencia, no estés enfocándote en las circunstancias ni en las emociones. Enfócate en mí, que soy más grande
que ese problema, esa situación, esa circunstancia adversa, tu Dios, mi Dios, es el Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga, hermanas y hermanos. Que el Señor permita que siempre podamos enfocarnos en Él y no en las circunstancias, ni mucho menos movernos por emociones. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Shalom. pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga, lo cuide. Gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Que Dios bendiga a usted y su familia. Le dé mucho Gracias, más pastor. bendiciones, pastor. Amén. Gracias. Muchas gracias, pastor, por este mensaje. Estamos muy agradecidos. Gracias, pastor. Buen día, pastor, gracias. Quiero comentarles que a todas nuestras visitas me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. He hallado, mi Señor, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono allá, completo en él esté, a los pies de mi Jesús, mi tributo ofreceré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó.
Mientras duermes con tal serenidad, la vida sigue, el tiempo corre, las aves vuelven a migrar, pero tus ojos se han cerrado y nadie te despertará hasta que el Padre por tu nombre llamará. Mientras duermes con tal serenidad, hemos contado amaneceres por sus ocasos al final. Recostado en el silencio, nadie te molestará, porque tú del polvo eres y al polvo volverás. De lo que hacen bajo el sol ya no sabrás. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando mis ojos se abran al final. Sé que duermes y ya no me oyes más. Has de vivir en mis recuerdos y en mil historias que contar. Tu vida siguen los que amaste y ellos no te olvidarán. Mas tú sigues adelante y otros vamos más atrás, y sé que al fin nos volveremos a encontrar. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Y los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando mis ojos se abran al final. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando mis ojos se abran al final. Cuando mis ojos
se abran al final. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel.
de ser infiel. No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe, no os olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de ese grupo que esperaba atento a un Salvador que no volvió, pero hallaron a la luz de su fracaso que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Oh pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió.
Dios del dinero, los jóvenes al Dios de la diversión, los cómodos oran al Dios de lo fácil, los necios al Dios de la televisión. Cada cual hizo un Dios a su imagen y su propio reflejo se esculpió, y olvidaron al Dios de la Biblia y uno que es fuego consumidor. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Al Dios de este siglo buscaron los hombres, al Dios de la guerra y de la ambición. Así como Dios ha creado a los hombres, ahora los hombres crearon su Dios. Y al que dijo no te hagas imagen, con su dedo en la piedra lo escribió. Han dejado a ese Dios verdadero y han borrado la imagen de Dios. ¿Y cuál es tu Dios? El varón de dolores, o uno que ama este mundo y las cosas del mundo, como lo haces tú. Él no es como tú, en su trono elevado se ha cubierto de gloria, y aún los serafines le cantan al Santo, Santo, Santo eterno Dios. No lo puedes comparar, magnífico Dios. Los santos le alabarán. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Y cuál es tu Dios? Él no es como tú. Él dijo: mi reino no es de este mundo. No améis a este mundo, ha dicho el Señor, porque al mundo vino el Hijo de Dios y no le